Muy bien. Vamos a continuar con el estudio que llevamos en el libro de Gálatas y hemos venido hablando, ¿verdad?, con respecto de lo que decía Pablo, por ejemplo, en el versículo 10. Pablo dice con respecto de los falsos evangelios que se mueven, por decirlo así, actualmente en las iglesias. En aquel tiempo, Pablo les estaba advirtiendo de una enseñanza que se estaban metiendo al evangelio que él ya les había predicado, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia, ¿ok? La gracia, o sea, el evangelio de la salvación sin ninguna obra. Pero habían unos que estaban pervirtiendo la enseñanza de Pablo y estaban diciendo, de que aparte de creer en el evangelio de la gracia, había que hacer obras para poder ser salvo. ¿Qué obra era la que ellos estaban exigiendo que se tenía que hacer? ¿Qué obra era? Era la circuncisión. Ellos decían, tienes que circuncidarte para poder ser salvo. Circuncidarte de acuerdo al rito de los ancianos, ¿verdad? De los antepasados de ellos. Entonces Pablo les dice, no, esto no es así. La salvación es por gracia y solamente por gracia, ¿ya? Luego él dice, pues, ¿trato de agradar yo a los hombres o a Dios? Entonces él hace como una comparación entre nosotros los que enseñamos, ¿a quién nosotros queremos agradar? ¿A los hombres o queremos agradar a Dios? Y él dice, ¿busco ahora el favor de los hombres? Y luego él da una de las verdades más hermosas del evangelio. Y él dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces mucha gente hoy en día necesita aprender esto. ¿Por qué necesitan aprender esto? Lo hemos dicho repetidamente. Hoy no se predica como se debe de predicar por el miedo a que la iglesia se vaya, por el miedo a que la gente no le guste y se vaya. ¿Qué dijimos la vez pasada? Que los discípulos le dijeron, Jesucristo, estás predicando muy fuerte. Y mira, uno por uno se te están yendo. Y Cristo les dice, ¿y qué? ¿Quieren irse ustedes también? Váyanse. Pero yo no le voy a bajar a la palabra. Hoy en día no, hoy en día se tiene mucho miedo de eso, ¿verdad? Por diferentes razones. La gran mayoría predican para agradar a los hombres. La gran mayoría predica para agradar al hombre. ¿Y cómo dice aquí? Si yo agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto es serio. Esto es serio. Luego estábamos aprendiendo en el versículo número 11 que dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Gálatas 2. Gálatas 1:11. Gálatas 1:11. Ajá, ¿qué aprendíamos de esto? De que Pablo dice que no aprendió el evangelio según hombre alguno. ¿Qué verdad nos enseña Pablo ahí? De que Jesucristo no es ningún hombre. Amén. Él es Dios. Amén. Él es el eterno. ¿Ya? Amén. Entonces, para corroborar eso, nos fuimos al versículo número 1. ¿Qué dice el versículo número 1? Eso complementa el 11. Dice, Pablo apóstol, oiga, no de hombres ni por hombre, sino por ¿quién? Por Jesucristo. Bueno, Por Dios el Padre. ahí donde dice, y por Dios el Padre, les enseñé de que no se debe de entender y por Dios como que fueran dos personas diferentes, porque y en griego puede significar es decir,
¿Ya? ¿Se acuerdan? Es decir, de Dios. Exactamente. Entonces cuando dice Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, es decir, por Dios. Entonces queda claro el texto. ¿Ya? Queda clarísimo el texto. No hay por qué buscarle más. Y por Dios, como quien dice, es decir, por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Jesucristo y Dios es el mismo. ¿Ya? No podemos confundirnos. Jesús y Dios es el mismo. Y Jesucristo no es ningún hombre. Porque lo dije la vez pasada, si Él hubiera sido un ser humano igual que yo, Él hubiera cometido pecado. Porque dentro de mí está existe lo que se le llama la concupiscencia, que es la naturaleza pecaminosa. El deseo de pecar está dentro de mí. ¿Entienden? Y si Cristo hubiera sido igual que yo, Cristo hubiera tenido deseos también de pecar. Pero la Biblia dice que Cristo es el Cordero perfecto sin mancha. El que no conoció pecado. Sin pecado ese Cordero perfecto fue llevado al matadero. Impresionante. ¿Ya? Entonces, Él no es ningún pecador. Él no podía ser tentado por el mal. Porque la única persona, la persona que es tentada por el mal, como dice el libro de Santiago, es la persona que tiene aquí, como quien dice, dentro de mí hay un imán, y el pecado es la otra parte del imán. Se atraen entre sí. ¿Ya? Dentro de mí está una parte del imán, y el pecado que está afuera es la otra parte del imán. Se atraen entre sí. Exacto. Por eso yo deseo ir a pecar. Pero bendito sea el nombre de Dios, porque nos ha dejado lo que la Biblia le llama el Consolador, el poder que repele ahora esa atracción entre estos dos imanes. El poder de Dios rompe esa atracción y nos aleja. Amén. ¿Entienden? Sí. ¿Y ustedes creen que ya estando alejados ya no queremos pecar? No. La atracción siente siempre, pero el poder de Dios siempre nos mantiene ahora. Ahora el poder de Dios nos aleja del pecado. Y por eso la Biblia dice que el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque quien ahora se enseñorea de nosotros, ¿quién es? Jesús. Es Dios. Él es el que nos tiene a nosotros resguardados. Ese poder que nos tiene resguardados es el mismo poder que nos va a guardar siempre. Y el día que venga Cristo, Él va a venir a recoger a los que estén salvaguardados por ese poder. Amén. ¿Entendieron eso? Sí. Muy bien. Cualquier pregunta la pueden hacer. El 12 dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, este texto está clarísimo. Él está diciendo: yo no lo recibí de ningún ser humano, sino de Cristo. Entonces, si no lo recibió de ningún ser humano, ¿de quién lo recibió entonces? De Dios. Y Dios es Jesucristo. Amén. Ahora el 13, aquí es donde vamos a continuar. Este es el versículo que vamos a hacer hoy. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Amén. Amén. Ok, vamos a detenernos ahí. Yo les dije que hoy vamos a hablar un poco de lo que es el judaísmo. Para nosotros, ¿qué es el judaísmo? La tradición de los judíos, lo que ellos creían. Ok, la tradición de los judíos.
Cuando nosotros hablamos de judaísmo, nos imaginamos solamente a un pueblo, ¿verdad? Los judíos, el pueblo de Israel. El problema es que hablar de judaísmo es algo más complejo que solamente encerrar a todos los israelitas dentro de una religión que es el judaísmo. Es más complejo que eso. Hablar de judaísmo es algo muy generalizado. Tendríamos que especificar de qué tipo o de qué rama o de qué partido de judaísmo estamos hablando. Por ejemplo, hoy en día el judaísmo está tan racionado, está tan partido en muchas ramas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, está el judío ultra ortodoxo hasídico, están los sefaradíes, están los ashkenazíes, esas son las dos más grandes que hay hoy. El judío sefaradim, que en hebreo se dice sefaradim, y están los ashkenazim. Son las dos ramas más grandes hoy en día. Están los yemenitas de Gresle, por ejemplo, los carismáticos. Hay muchas ramas hoy en día del judaísmo, ¿verdad? Eso es como en nosotros las iglesias. Exactamente. Los Exactamente, eso es. Por ejemplo, hoy están los baptistas, los luteranos, los evangélicos, los pentecostales, los católicos, los mormones, los adventistas. Entonces, así como nosotros estamos muy repartidos, cuando yo les hice la vez pasada, ¿verdad? El ejemplo, ¿se acuerdan? Sí. Yo les hice el ejemplo a ustedes y yo les puse aquí a ustedes una línea que es el Evangelio de Cristo Jesús, ¿ya? Y luego aproximadamente como en el año 400 después de Cristo, cuando el emperador Constantino declara a todo el imperio, lo declara como cristiano, entonces el cristianismo en ese momento se convierte ya no se convirtió, digamos, ya no era algo como de corazón, sentirlo de corazón, sino que ahora es porque como la ley es que tengo que ser cristiano, a puro tubo tenían que ser cristianos. Entonces comienza a separarse el cristianismo en lo que se le llamó la religión universal. ¿Qué significa? ¿Qué dijimos que significaba universal? Católico. Esto significa católico. ¿Ya? Luego pasaron 500 años, luego pasaron 1000 años, luego pasaron 1500 y aproximadamente al año 1500 Martín Lutero viene y protesta en contra de la Iglesia Católica. Entonces ahora la Iglesia Católica sigue el mismo rumbo y Martín Lutero, que protestó en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica tenía muchas enseñanzas que no estaban bien, como por ejemplo las indulgencias, estaban vendiendo la salvación, tenía la gente que pagar, digamos, una suma de dinero para que un familiar saliera del purgatorio más rápido y pasara a la gloria. ¿Sí? John Tetzel decía, en cuanto el chilín suena el fondo del botecito donde él andaba, decía, en ese mismo instante el alma sube al cielo. Explíquele a Mari y Julito cómo era que andaba el hombre con el chilín. Sí, él andaba con un sucumbito así, ¿verdad? En las calles diciendo, al no más, porque como la gente echaba monedas, y al echar las monedas, entonces eso como que se ofrendaba a la cuenta del familiar que estaba muerto y le quitaba tiempo en el purgatorio al familiar. Entonces él decía, al nomás sonar el chilín al fondo del cumbito, el alma salta para el cielo. Y Martín Lutero un día escuchó eso y dijo, no, en el libro de Efesios dice, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
Don, entiéndase, regalo. Pues es regalo de Dios. Entonces vino Martín Lutero y dijo, no, esto no está bien. Formó 95 tesis, sus hojitas, fue y las clavó en la iglesia de Wittenberg, en Alemania. Y eso sucedió aquí. Y entonces comienza una guerra entre la iglesia católica, el imperio más poderoso del mundo en aquel entonces, en contra de una sola persona. Y por eso cuando le decían a Martín Lutero, le decían, Martín Lutero, toda Europa está en tu contra. Él decía, no, yo estoy en contra de toda Europa. Porque era el único. Sí. Luego, después de eso, Martín Lutero tuvo que andar huyendo. Unos reyes de por ahí lo estuvieron escondiendo, donde Martín Lutero comenzó él era un teólogo. Él había ido incluso a Jerusalén a aprender hebreo y todo. Y él comenzó a hacer libros, comenzó a regar por toda Europa el conocimiento de la salvación por la gracia. ¿Ya? Entonces, aquí son lo que, por como Martín Lutero protesta, por eso a la iglesia cristiana evangélica se le llama protestantes. Porque protestaron contra la iglesia católica. ¿Ya? Por eso a la iglesia evangélica se le llama, este es un cristiano protestante. Dice. Porque como quien dice, seguimos protestando. ¿Ya? Pero ahí hay un error, Julito, porque mucha gente se molesta que le digan protestante. O sea, sí, lo toman como un insulto. Claro, porque tal vez por el término protestar, por lo que significa el término protestar, pero no saben el trasfondo de lo que pasó aquí. ¿De dónde viene? De dónde viene, ¿ya? Entonces, lo importante de todo es de que la iglesia comienza, y aquí es donde comienza a surgir todo. Aquí comienzan los luteranos, aquí comenzaron los calvinistas, entonces ya conforme fueron pasando los años, comenzaron a salir los bautistas, los metodistas, y luego aquí sale otra rama, luego aquí otra, luego aquí otra, luego aquí otra, así, ¿ya? Y ahí está. Parece un arbolito de Navidad. Navidad. Pero por otro lado, tenemos el judaísmo también. ¿Ya? El judaísmo le pasó lo mismo. Muchas ramas de judaísmo. Por eso cuando hablamos de judaísmo, no podemos hablar de un solo judaísmo, sino que tendríamos que especificar de qué tipo de judaísmo estamos hablando. ¿Qué partidos? ¿Qué partidos había en los tiempos de Jesucristo? Según los que nosotros tenemos entendimiento. ¿Cómo así partidos? O sea, Partido político. ¿qué fracciones del judaísmo, de lo que nosotros hemos entendido en la Biblia, o de lo que nosotros hemos leído? El primero que vamos a ver es este. El fariseo. Que el partido fariseo, los fariseos, ¿ya? ¿Cómo es la palabra a que se refiere al qué partido de qué? Es como, por ejemplo, ¿Qué partido estaba en los tiempos de Cristo? no, pero, o sea que lo que ella pregunta es de que nosotros pensamos que el judaísmo es una religión, ¿verdad? Porque incluso decimos que las tres religiones más grandes del mundo, ¿cuáles son? El islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Pero cuando nosotros hablamos de cristianismo, tenemos que saber de qué tipo de cristianismo estamos hablando. ¿Qué tal si estamos hablando del cristianismo católico? O de los cristianos metodistas, o de los cristianos adventistas, o de los cristianos bautistas. O sea que hay varias ramas del cristianismo.
Entonces, en el judaísmo, en los tiempos de Cristo, también habían varias ramas del judaísmo. No solamente es un solo judaísmo, sino que varias ramas. Entre ellas, en el tiempo de Jesucristo, entre ellas estaban los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los que siempre le llevaban la contraria a Jesús. Exacto. Los que querían siempre que el maestro cometiera un error, según ellos. Los que se creían también cumplir la ley. Exactamente. Que Exactamente. estaban en lo correcto. Sí, claro, los que querían que Jesús siempre cometiera un error, los que se creían que cumplían la ley al pie de la letra. Ahora, el fariseo tiene una característica muy importante. ¿Cuál creen ustedes que es? Es lo que dice hermana Crisabel. Ellos tenían lo que se llama La Torá. la Torá. ¿Ok? Pero aparte de la Torá, también tenían lo que en hebreo se le dice Shebe'al Peh, que significa una tradición oral. ¿Ok? Tradición oral. ¿Qué es una tradición oral? Solo es como Las formas como ellos oraban Sí, más o menos. Mire, pues. La Torá son los primeros 5 libros, ¿verdad? Escritos por Moisés, sagrados para ellos. Pero, según la tradición, se dice de que también a Moisés se le dio lo que era una tradición oral, que era algo que no estaba escrito en nada, como la ley sí estaba escrita. ¿Se acuerdan que se escribió en piedras? Pero la tradición oral, por eso se llama oral, porque solo era como algo que se pasaba de, digámoslo así, la voz. verbalmente, ¿ya? Enseñanzas verbales nada más. ¿Ok? Ahora, ¿quién inventó esta tradición oral? Se puede llegar a rastrear la tradición oral hasta los tiempos de Esdras y Nehemías. ¿Ya? Entonces, la tradición oral de los fariseos, oigan esto, durante el transcurso de los años se volvió tan fuerte que fallar a una tradición era igualito como fallar a un mandamiento de la Torá. Hoy van a ustedes a entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque en la Biblia siempre hay como una controversia entre la ley de Moisés y la gracia. Siempre nos están poniendo a estas dos en contra. La ley de Moisés y la gracia. Muchos decimos, no, hoy ya no vivimos por medio de la ley, porque hoy ya vivimos por medio de la gracia, ¿ya? Y nos han puesto como en contra de esas dos leyes. Pero, especialmente nos agarramos de versículos como por ejemplo cuando Jesucristo anda en un día sábado, y él anda cortando espigas, los discípulos andan cortando espigas. Y le dicen, ¿por qué tus discípulos cortan espigas en el día sábado? Que Cristo les da una respuesta y nos da a entender como que Cristo estaba en ese momento invalidando la ley.
como en contra. Que no como saben en qué contra hacer. de la ley. No Y les saben dice, qué hacer. no, es que ustedes no saben de que no es lo que entra lo que contamina. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre es lo que contamina. Entonces uno dice, ya ven, ahí Cristo dijo que la ley no va aquí. Ahora les hago la pregunta de ustedes. ¿Qué fue lo que Cristo en ese momento estaba desechando? La tradición oral. ¿La Torá o la tradición? La tradición. La tradición. La tradición. Y entonces, ¿por qué se nos enseña a nosotros que Cristo lo que vino fue a destruir la ley? A desechar la ley. Y cómo es que dice en el Nuevo Testamento, dice, no penséis que yo he venido a abrogar la ley, Sino más bien que la ley se cumpla. sino más bien, dice, a exaltar la ley. ¿Por qué? Porque el fariseísmo, digamos que este es el nivel de la Torá. Ese es el nivel de la Torá de Dios dada al hombre, ¿ya? Entonces, ese es el nivel de la Torá. Entonces, la tradición oral ya no podemos decir de los judíos, ¿ya ven? Ya no podemos decir de los judíos, sino que hay que hacer hay que ser como más específico. No podemos decir la tradición de los judíos. Ahora, podemos decir así, pero ya tendríamos que tener el entendimiento de qué judío estamos hablando. Judío fariseo. Judío fariseo. Entonces, la tradición oral de los fariseos había llegado tan alto como al nivel de la Torá de Dios. Y si alguien fallaba esto, lo estaban mandando al infierno. ¿Ya? Era como que fallara la otra. Y si alguien fallaba era merecedor de la muerte. Porque había subido al mismo, ya no sé, las generaciones seguidas ya no podían saber qué era, qué cosa. ¿Ya? Ya no sabían si esto que había inventado, porque esta tradición lo hicieron más que todos los rabinos. Creaban lo que se le llama un escudo alrededor del mandamiento. Por ejemplo, si el mandamiento decía, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Entonces venía un rabino y decía, muy bien, les voy a poner el ejemplo aquí. Digamos que esto es el mandamiento. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Venía el rabino y decía, muy bien, ¿cómo puedo hacer yo para no codiciar a la mujer de mi prójimo? Entonces dicen ellos, ok, para no codiciar a la mujer de mi prójimo, entonces mejor ni tan siquiera la voy a ver. Entonces ellos decían, para no codiciar a la mujer de tu prójimo, no la mires tan siquiera, ni le eches un vistazo, no la voltees a ver. Entonces creaban lo que se llama un cerco alrededor del mandamiento, lo cual a simple vista parece algo bueno, ¿o no? Sí. Parece algo bueno, ok, mejor ni la miro porque si no la puedo codiciar. El problema es que conforme fueron pasando los años, el cerco tomó la misma importancia y el mismo nivel que el propio mandamiento. Ahí está el error. Y ahora, ya no solamente el que codicie, sino que ahora si la miro, ya fallé al mandamiento, aún antes de haberla codiciado. No sé si están entendiendo. Sí. Ajá. Y si alguien me ve viéndola, no vas a ver si la estoy codiciando, pero al verla, ya para esta persona yo merecía la muerte, porque fallé a esto. ¿Están entendiendo? Amén. Ajá, entonces, esto es lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a decir, no, esto no va con esto. Quítenmela, quítenmela. Quiten esto, por favor. ¿Ya? Amén. Eso es lo que Cristo lo que vino a hacer es, ok,
¿Ustedes quieren tener una tradición? ¿Una tradición? No, está muy bien, pero no me la suban al nivel de la Torá. Cristo decía, ¿oíste que fue dicho? Cuando Cristo dice así, es porque ellos habían malinterpretado un texto De la Torá. de la Torá. Como quien dice, ustedes escucharon tal cosa. Salud. Pero no, o si no, Cristo decía, erráis ignorando las escrituras. ¿Ya ven? ¿Por qué? Porque la pelea de Cristo no vino por la Torá, por la ley de Moisés, vino por la tradición oral. Amén. La tradición oral farisea o farisaica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Eso es lo que lo hace ahora confundir todavía hasta nosotros. Sí. Por la ruedita. Exactamente. Porque ya se enseña ya con la ruedita, no exactamente lo de adentro. No. Y se confunde porque en muchas iglesias, Julito, nos enseñan como que la ley era mala. Sí. Difícil de cumplir por Sí. todas esas exigencias que le iban añadiendo de la tradición oral. Exactamente. Ahora ustedes ya teniendo estas dos cosas en mente, hoy sí vamos a poder entender la Biblia en pasajes en qué pasajes se estaba refiriendo a la Torá y en qué pasajes se estaba refiriendo a la tradición oral. Pero nosotros, antes de tener este conocimiento, nosotros pensamos que todo era en contra de esto. Amén. Y no, Sí. nunca Cristo está en contra de lo mismo que Él habló ya. Amén. Porque es como si se contradice. Claro, ¿cómo va a decir Cristo? Primero, ¿cómo va a decir Cristo? Yo les explico una cosa acá, les digo, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Y luego, algunos años después, Cristo dice, no, ya no hagan eso. Vengo en contra de ¿Me equivoqué? ¿O qué? No puede ser posible. Cristo no puede contradecirse a sí mismo. Él vino a pelear en contra de la tradición oral que ellos habían levantado. ¿Ya? Ok. Ese era uno de los más famosos. El otro más famoso, ¿cuál era? Que menciona la Biblia. Ustedes lo han escuchado ahí. Los escribas. Los escribas, pero los escribas no eran como un grupo religioso, sino que los escribas formaban parte de los fariseos. Iban de la mano ellos dos. Los escribas se encargaban de la escritura del texto. ¿Ya? En hebreo se dice sofer. Pero sofer significa alguien que cuenta. Entonces, los escribas eran los que contaban las letras de la Torá y de los escritos y de los profetas. Eran los escribas. Ellos no interpretaban. Ellos escribían el texto y los fariseos interpretaban el texto. Ellos siempre iban de la mano. ¿Ya? Estaban los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Esto más que todo, más que un partido religioso, era un partido político. ¿Ok? Estos tenían el control estos tenían el control del templo. ¿Ya? Entonces, si yo antes de esto yo les hubiera dicho a ustedes, ¿quiénes creen que estaban en el templo? ¿Los fariseos o los saduceos? Ni idea. Ni idea. Entonces, si yo les preguntara, ¿quiénes estaban en la sinagoga? Los israelitas, Para no fallar, ¿va? Sí. Los judíos. ¿Sí?
judíos. Los judíos estaban en la sinagoga. Ellos eran los que tenían el control del templo. Sí. Ah. Sí, o sea que en el templo, los sacerdotes que estaban en el templo eran saduceos. ¿Ok? Por ejemplo, incluso estos acá, de esta rama sale una que se llama así, la halajá. La halajá está escrita en un libro que se llama Shulchan Aruch. Y ese libro, queridos hermanos, explica cada regla de nuestra vida y de nuestro diario vivir desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Cómo hacer esto? Vivir el día. ¿Cómo hay que vivir el día? Donde se falla uno de esos, Ya se fue al infierno. se falló. O sea, ellos viven como en un régimen, Sí, claro, como militares. claro, Tienen que cumplir las reglas. exactamente. Esto se divide en halajá y agadá, se llama la otra, agadá. ¿Ok? ¿Qué es la agadá? La agadá es digamos, un compendio donde se encuentran escritos algunas historias fantásticas o fabulosas, donde se trataba de llenar algunos huecos históricos. Por ejemplo, hay una información en la Biblia que no está claro cómo sucedió. Entonces viene un rabino y ya inventaba una historia en donde dice de que esto sucedió por esto, por esto, por esto, por esto, por lo otro, como llenando ese pedazo de la historia que no está escrito acá, ¿ya? Y la halajá es todo lo que rige la vida de un judío fariseo. Ahora escuchen esto. Pablo dice, oigan lo que dice Pablo. Y en el judaísmo aventajaba. Miren, ahora ustedes van a entender muchas cosas que Pablo dice. Nosotros no entendemos nada. Pero ahora que tenemos la Torá, la tradición oral judía, la halajá, y cuando Pablo dice, y el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso, ¿de qué dice ahí? ¿De qué dice ahí? Por las tradiciones. Siendo mucho más celoso, ¿de qué dice ahí? Tradiciones. Siendo mucho más celoso de esto o de esto. O Tradiciones. Entonces nosotros cuando leemos ahí decimos, siendo mucho más celoso de las tradiciones que mis padres, la ley de Moisés. No, la tradición oral. O sea, él como que iba más practicando eso. Claro, es que esto está primero, Primero, antes que la Torá. ¿Están entendiendo? No, entonces, mire lo que dice. Y luego si nos vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 5, mire lo que dice. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene algo de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, este es Pablo, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea que es derechito.
Ese Pablo guardaba todo eso al pie de la letra. Irreprensible. Ahora, Julito, entendemos por qué Jesús siempre los reprendía. Porque ellos lo que ellos cumplían al pie de la letra era la tradición oral. Exactamente. No la ley que él había. Exactamente. Exactamente. Por eso es que él siempre los rechazaba y le decía que estaban haciendo mal las cosas. Exacto, hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Ah? Entonces es importante entender esto, hermanos, esto que está aquí ahorita es clave para entender lo que sigue en el libro de Gálatas. Exactamente. Es clave, porque más adelante cuando encontremos la palabra, la ley, entonces ya no vamos a seguir leyendo. Tenemos que decir, ok, ¿cuál ley? ¿La ley de Moisés o la ley judía, la tradición oral? Y más adelante se van a dar cuenta ustedes que hay versículos que se nos han enseñado donde dice, porque la ley aquí, la ley allá, y nosotros decimos, cabal, ahí está la ley de Moisés. No, porque en griego dice, hay versículos donde dice, hiponomon, en griego. Y eso es, como quien dice, bajo ley. No está hablando de la Torah. No está hablando de la ley de Moisés. Pero eso más adelante, conforme vayamos avanzando, ¿ya? Entonces los saduceos eran los que estaban en el templo. Entonces Cristo a los saduceos también les hizo una. ¿Cuándo? Cuando llegó al templo y le botó todo lo que estaban haciendo. ¿Quiénes estaban ahí? Los saduceos. También estaban los esenios. ¿Quiénes son los esenios? Estos decían que ellos tenían la verdad, así como todas las religiones hoy, ¿verdad? ¿Ah? Los católicos dicen que tienen la verdad, los cristianos dicen que tienen la verdad, así, los esenios también decían que todos ellos decían que tenían la verdad. Pero ellos decían que el Mesías iba a venir exactamente donde ellos estuvieran. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron de Jerusalén, salieron y se fueron a vivir a los montes, a las montañas, ¿ya? Y no regresaban a Jerusalén. Ellos se fueron a algunas montañas en Egipto, pero ¿saben la más famosa cómo se llama? Qumran. ¿Le suena ese nombre o no? Qumran. Sí. Donde se encontraron los rollos del Mar rollos, Muerto. sí. Los rollos del Qumran. Entonces, ahora les hago una pregunta. ¿Han escuchado los rollos del Mar Muerto? Sí. Encontrados en aproximadamente 1947 y 1948. Amén. ¿No? No, yo no. No, qué bárbaros. O no me acuerdo. Sucedió de que andaban unos israelitas ahí en el desierto y a uno se le perdió una ovejita. Y en lo que le andaba buscando, él tiró una piedra a una cueva para ver si ahí estaba la ovejita. Y tiró una piedra así y la tiró alta. Escuchó que quebró algo, que quebró como una vasija. Entonces le pareció raro, subió a la cueva y entró. Y cuando entró a la cueva, se dio cuenta que había vasijas grandes de este tamaño con rollos escritos. La mayor parte de la Biblia estaba en esos rollos. Nosotros tenemos nuestra Biblia entera ahora, gracias en parte a los rollos de Qumran. Esos rollos los vendieron, no me acuerdo en cuántos dólares, no se me olvidó. No me acuerdo en cuántos dólares vendieron ese rollo, como $100 y algo, algo así. No me recuerdo bien, les debo el dato, no quiero decir un número. Pero yo lo tengo escrito el dato. No me acuerdo, poquito. Pero se lo vendieron como un profesor.
Y este profesor donde los examinó se dio cuenta del valor que tenían estos rollos. Era escritura de hacían 200 años antes de Cristo. Imagínense, libros del Antiguo Testamento enteros, completos. Ahora les hago una pregunta. ¿Quiénes escribieron esos rollos de Qumran? Los judíos. Si la clase se Los trata de esenios. los esenios. ¿Ya? Incluso hay muchos que dicen de que Juan el Bautista era un esenio. ¿Por qué? Porque dice, voz que clama ¿dónde? En el desierto. Y ellos huyeron al desierto porque ellos decían que el Mesías va a descender aquí. Ellos no querían a los de Jerusalén. Le llamaban cueva de ladrones. Cueva de ladrones le decían a Jerusalén. ¿A quiénes les decían así? A los fariseos. ¿Ya? Luego estaban también los Seduceos. los celotes o celotas. Elotes, no vayan a escribir elotes. Celotas. Celotas. ¿Quiénes eran los celotas? Estos eran los nacionalistas. Estos eran los patrióticos. ¿Ya? Estos eran los que, estos no eran tanto religiosos, sino que estos peleaban por, digámoslo así, ellos peleaban por el derecho a vivir en paz en su tierra. ¿Ya? Estos eran los que andaban siempre con armas, eran como, en esa época eran como decir así, los guerrilleros. ¿Ya? Eran los guerrilleros. Sí, estos no andaban con cuentos, estos mataban a quien sea que los quisiera esclavizar o cualquier cosa. Miren qué importante lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué es importante esto? Porque en la Biblia nos encontramos con todos estos. ¿Ya? Estos fueron los que inventaron lo que era el tener las cosas en común, los esenios. El tener las cosas en común, porque allá en la montaña nadie era dueño de nada. Todos tenían las cosas en común. Entonces, otros dicen también que los discípulos eran esenios. ¿Por qué? Porque los discípulos tenían todas las cosas en común, pero no necesariamente los discípulos eran esenios. Esa parte sí la tenían de los esenios. ¿Están entendiendo? Porque los discípulos tenían las cosas en común. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué yo les quiero enseñar todo esto? A ver, ¿por qué creen ustedes que es importante estudiar esto? Porque sabiendo eso, Julito, es más fácil para entender ya lo que uno está estudiando, ya uno, ok, se refiere a esto, está hablando de esto, de lo otro. Exacto, exactamente. Porque nosotros no sabemos quiénes eran los saduceos, quiénes eran los fariseos, no tenemos ni idea de eso. Ajá. Pero ahora que estamos estudiando, uno más vamos a ver. Hay otro partido que se llamaban los helenistas. Porque después están los herodianos, están los beituseos. Pero solo vamos a ver estos, helenistas. ¿Quiénes eran los helenistas? Los helenistas era una mezcla de judíos y asirios. No, perdón, asirios no, los helenistas eran una mezcla de judío y griegos. Eran como quien dice, eran los que no se preocupaban mucho por nada, ¿ya? Eran como más
despreocupados, lo tomaban todo al suave, al suavetón, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos fueron influenciados por los griegos. La vida de los griegos era bien suave, bien aquí, bien allá. Entonces estos judíos les gustó ese tipo de vida y entonces se volvieron helenistas, ¿ya? Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Fariseos, saduceos, esenios, celotas y helenistas. Pero todos entre otras. judíos. Todos son judíos. Por eso les digo, hablar de... Perdón, Julito, imagínense, voy a hablar de mí, Ujú. no de los demás. Para mí, cada uno de ellos era como decir una raza. Oh, ajá, Para mí, ya. en mi Ajá, forma de entenderlo, es como los judíos son unos, los saduceos son otros, los fariseos son otros y así. Ujú. Como hablar de los, por decirlo así, de los americanos, de los... Ah, claro, claro. Así. Afroamericanos. Yo lo veía así. Claro, no, todos estos son judíos. Lo único que cada uno tenía un punto diferente, ¿ya? Cuando Herodes, en el año 35 a.C., Herodes asesina al último rey Hashmoneo. Entonces, porque todos están unidos, digamos, al 35 a.C. no existe este montón de partidos. Entonces, cuando muere el último rey Hashmoneo, entonces ya unos dicen, no, ¿saben qué? Nosotros nos vamos a enfocar en esto. Luego otros dijeron, nosotros nos vamos a enfocar en esto. Entonces, cuando muere el rey Hashmoneo, que era el sacerdote del templo, entonces Herodes dice, ok, ya no hay más sacerdote en el templo, ¿quién quiere el templo? Y como estos son famosos porque los saduceos eran famosos porque eran de poder, eran de dinero. Entonces vinieron los saduceos y dijeron, ok, yo quiero ser el sacerdote, te doy tanto. ¿Ya? Entonces el sacerdocio en el templo no era por quien estaba capacitado, por quien sabía mucho de la Biblia o por quien sabía de las escrituras, no, era por quien lo compraba. Por eso Jesucristo estaba bien molesto con el templo, por eso mismo, ¿ya? Entonces, cuando ellos toman el control del templo, es donde nace la sinagoga. ¿Quiénes estaban en la sinagoga? Los fariseos. ¿Por qué el templo y por qué la sinagoga? ¿Qué era la sinagoga? La sinagoga era como una protesta en contra del templo, ¿ya? Ajá, el pastor les enseña, ¿verdad? En un mensaje que para nosotros, y otra vez vuelvo a decirle, para mí era como un templo. Ajá. Y él enseña que no, que son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. Muy diferentes, que incluso Claro. dijo de que una sinagoga era como iban como a hacer otras cosas a ese lugar, lo usaban como para hacer otras cosas, no necesario, o sea, no era el templo, no era donde iban a... No era el templo. Ujú. Estos iban a la sinagoga y estos iban al templo. Los fariseos, ellos era como una preparación en contra del templo y posteriormente ellos iban a dar un golpe de estado Como posiblemente. a organizarse. A organizarse para un protestar, día darles darles golpe y recuperar el templo. Ya, porque estos eran más que todo políticos por el dinero, ¿ya? Entonces, los únicos que tenían la Torá eran estos y la tradición oral. Luego estos tenían algunos escritos, sí, pero no como los fariseos. Ahora les pregunto, ¿cuál de estos era Pablo? Fariseo. ¿Fariseo? Vamos a volver a leer Filipenses capítulo 3 porque ahí les di la clave desde hoy. Ay, se nos olvida, mamá. Dice, miren, Dice, 3:5. fariseo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos,
en cuanto a la ley, fariseo. Ajá. ¿Ella? Sí. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo era fariseo. O sea, cuando él tuvo el encuentro con Jesucristo, se dio cuenta que todo lo que él sabía y practicaba y Sí. vivía, por eso fue que dijo que lo ponía a la basura. A la basura, a la basura. Por tal de ganar el amor de Cristo. Luego Pablo tiene una gran lucha en adelante, tratando de dividir lo que es esto de esto. ¿Ya? A nosotros se nos ha enseñado que es una sola cosa. Sí. Pero no es una sola cosa. Ustedes pueden investigar en internet, investiguen qué es la halajá. ¿Ah? ¿Qué es el Shulchan Aruch? ¿Qué es la tradición oral? Eso nosotros tenemos que entenderlo para poder entender más adelante lo que dice la Biblia en el libro de Gálatas. ¿Ya? Entonces dice, y en el judaísmo, ahora vamos a volver a leer los textos para hoy ya vamos a entender mejor. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, dice. Entonces ustedes ahora ya saben en qué rama del judaísmo. ¿De qué rama estaba hablando Pablo ahí? Fariseo. Él era un fariseo. ¿Y saben cómo se dice fariseo en hebreo? Se dice perushim. ¿Qué significa perushim? Significa el apartado o el separado. El apartado o el separado. Eso está fácil de memorizárselo, mire, peluchín. Ajá, pero ya me confundí ustedes. Entonces, perushim se dice fariseo, el separado o el apartado. Y Pablo me llega porque él hacía un juego de palabras con esa expresión. Él decía, Pablo, apartado para el evangelio. Ah, ya. Entonces como que él está diciendo, al principio él decía, yo soy fariseo de fariseos. Como quien dice, yo soy el apartado de los apartados. Pero luego él viene ya cuando él tiene un encuentro personal con Cristo y vive, digamos, una experiencia personal con Dios, entonces él ahora usaba la misma expresión y decía, apartado, pero para el evangelio. Como quien dice en otras palabras, él decía fariseo, ahora para el evangelio. Ya no era fariseo de fariseos, hoy era fariseo para Cristo, digamos. Amén. ¿Ya? Entonces, eso es lo hermoso, ¿ah? Eso es lo hermoso de todo. Ahora, para continuar, miren pues dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. La asolaba, la palabra asolaba es eportun en griego, que significa destruir. ¿Ya? Él perseguía a la iglesia y la destruía. Imagínense. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Qué hermoso, porque a mí, yo cuando estudiaba esto, yo decía, ok, Pablo era fariseo, ok, posiblemente Juan el Bautista era escenio, ¿ya? Estaba un discípulo de Jesucristo que creo que era
Judas, estaba uno que, no me acuerdo quién de todos era un celote. No recuerdo muy bien ahorita. Pero había uno que era un celote. Juan Celote, creo. No recuerdo. En Mateo debe de estar. Ahí dice, vale. Ah, vaya. Entonces, vean qué hermoso esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo analizaba con todo esto? De que Cristo eligió a un fariseo, pudo haber elegido a algunos esenios, pudo haber elegido a algunos celotes, pero ¿qué es lo importante de esto? De que por esto y algunas otras cosas yo he llegado a la conclusión de que muchos católicos, nosotros siempre los cristianos decimos, no, que el católico se va a ir al infierno, que los bautistas van al infierno, que aquí queda. No. Tenemos que tener mucho cuidado, porque Cristo aquí no dijo, yo solo voy a salvar a los fariseos, yo solo voy a salvar a los... No, Cristo aquí llamó, y Él sabiendo a quiénes estaba llamando. Por lo tanto, yo estoy seguro de que muchos cristianos van a ir al cielo, es cierto. Pero estoy seguro de que muchos cristianos van a ir al infierno también. Sí. Como estoy seguro también que muchos católicos van a ir al cielo. Y muchos católicos van a ir al infierno también. ¿Por qué pelearnos en contra de la Iglesia Católica? ¿Por qué la Iglesia Católica pelea en contra de nosotros? La Biblia no dice, si tú vas a la Iglesia Católica te vas al infierno, si tú vas a la Iglesia Cristiana te vas al infierno. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, el que deje que yo habite en su corazón, ese es salvo. Amén. Y yo he hablado con muchos católicos que yo les pregunto y me dicen, yo les digo, ¿quién crees que te salva a ti? Me dicen, Jesús. Y yo les digo, ¿hay alguien más que crees que te puede salvar también? Y me dicen, nadie más me puede salvar. Esa persona es salva. Y es católico. Incluso, Julito, hay católicos con un testimonio educado. Que, Claro. olvídese. Claro. 1000 veces mejor. Mejor que a veces que un cristiano pentecostal o que un cristiano evangélico. Con un respeto hacia Sí, la persona. sí, no. Con un cuidado. A mí no me gusta, a mí me da pena y vergüenza cuando yo veo en el Facebook ahí personas cristianas diciendo los católicos aquí, los católicos allá. También me da pena y vergüenza cuando veo a un católico poniendo cosas en Facebook diciendo los cristianos evangélicos esto, los cristianos evangélicos lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso nosotros? Por la misma ignorancia. Porque hay alguien de las primas. Suben uno que se llama Defensa Católica, hablando una bobada, Julito. Mire, hay uno que se ve hasta en los ojos, se le ve la rabia, la impotencia que tiene, el odio, porque él mira, tú, protestante, que aquí, que allá, que eres un aquí, que eres un allá, y sabe, para los católicos lo tienen como un dios a ese hombre, las primas. O sea, claro. Y nosotros los cristianos también, si vemos a un predicador que está diciendo los católicos van a ir al infierno porque esto y esto y lo otro, que no sé qué, la Biblia dice, no te postrarás a imágenes. Miren, yo les voy a decir una cosa. Los errores que cometen los católicos no los cometemos nosotros. Pero muchos errores que nosotros cometemos, ellos no cometen. ¿Qué iba a decir usted? Pero el católico hoy en día todavía vive en la tradición, ¿verdad? El católico Sí. respeta la tradición. Cabal. Eso es muy cierto. Sí. Eso es lo que él cumple. Eso es lo que él cumple. Ellos creen en la Biblia y en su tradición, dicen ellos. Eso es muy cierto. Sí. Lo que usted dice es toda la verdad. Exacto. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer la diferencia. ¿Por qué yo quise hablarles de todo esto? Porque nosotros estamos igual. Amén. Nosotros estamos igual que esto. Y nosotros decimos, no, pero nosotros solo tenemos la Biblia. Mentira. Nosotros también tenemos una tradición. ¿Y cuál es esa tradición? Tradición que se nos ha pegado en la iglesia. Y ahora
mandamientos de hombres se han metido dentro de la iglesia y se han subido al nivel de los mandamientos de Dios. Y si nosotros fallamos a uno de esos mandamientos de hombre, la iglesia nos está mandando al infierno a nosotros. Sí, amén. Es más, yo creo que ahora en las iglesias está más arriba la tradición oral Que las enseñanzas de Cristo ¿qué iba a decir usted? Tal vez bueno, tal vez no la iglesia cristiana tiene la oral, la verbal, porque no son de las personas que vivimos repitiendo lo mismo. Ajá. Entonces, pero las tradiciones sí. Sí, tradiciones. O sea, esta tradición no la tiene nadie. La tradición oral farisea solo la tienen ellos, ¿va? Pero cada iglesia acarrea su propia tradición. Exacto. Entonces, por ejemplo, miren, si una mujer usa aritos, pecado, te vas al infierno. Si una mujer usa pantalón, pecado, te vas al infierno. Incluso el pelo también. Si se quita el pelo, también. el sábado, Julito, el sábado fue mal, que yo le dije que había esa gran fiesta en la tienda. Mire, llegaron los de la luz del mundo. Ah, sí. Y mire, Julito, a mí me dio algo de penita, porque nosotros no hacemos eso. Esa gente estaba en el sol, que esos pobres sí están equivocados. Mire, estaban en el sol, sudando, con unos trapos, porque ellos se amarran bien las mujeres, aquí, sudando y con un cartel como 4 veces más grande que esa pizarra. Ese es el foto del ayudante de Dios, del ese mexicano panzón. Ellos andan como un profeta. Ajá. Ellos no crean que le hablan de Jesucristo, ellos le hablan de ese hombre. Y porque al año pasado le reveló Dios a ese hombre que todas las niñas de 12 años en los templos, él las tiene que ser mujer. Él. Sí. Mire, fue a El Salvador a hacer unos desastres, es ingrato. Que ese hombre, yo no sé cómo hará. Pero es que, mire, ese es el demonio, o sea, el mero diablo, pues, porque el demonio no puede ser, pero no el mero animal. Y viera cómo lo tenían ahí. Mire esa gente diciéndole, alaban a la gente así. Y si usted le decía, no, fíjese que yo ya soy cristiano, yo voy a una iglesia, no, tú necesitas saber el enviado, le dicen al hombre ese. Saber del enviado, porque el que trae el mensaje Del enviado del infierno. Sí. Del infierno será. pero eso hace ese hombre. No, es que hay mucha ignorancia en la iglesia y todo es por lo mismo. Porque no hay líderes, Por no conocer la verdad. no hay líderes que tienen la responsabilidad de investigar, sino que solo leen de qué voy a predicar ahora. Ok, y lo que dicen en el altar es lo primero que se les viene a la mente. Y no hay una previa preparación, no hay una investigación del texto, no hay un estudio respetable. La gente no le gusta estudiar. Para que, no, pero... Solo lo que le dicen. Ajá, lo que le dicen. Lo que le dicen, escuchan y luego esta persona predica. Paul Washer dice, muchos predicadores hoy en día deberían de estar estudiando la Biblia y no predicando. Ya. Sí, porque lo que hacen es confundir. Confundir la gente. Confundirla. Confundir la gente. Ya la gente ya no hay para dónde salir, si para allá, para de los católicos, para de los cristianos. No. Mejor se quedan haciendo nada. Es lo que le digo. Es lo que le digo. Mire, por eso es de que yo le digo, esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer una diferencia, hermanos, en lo que es la tradición y lo que es la palabra de Dios. ¿Entienden? El apóstol Pablo en el libro de Colosenses capítulo 2 dice, si pues habéis muerto con Cristo, ¿por qué os sometéis a preceptos tales como no te pongas, no uses, no manejes? Cosas, dice. No hagas esto, no te pongas esto. Cosas, dice, que en cierta manera, dice, tienen cierta reputación.
Tienen cierta reputación, pero en culto voluntario. Voluntario. ¿Qué significa eso? Significa que si usted no se quiere usar pantalón, no use. Para Dios usted no lo usa. Pero no obligue a otra persona a que no use porque usted no usa. En culto voluntario. ¿No quiere usar aritos usted? No los use. Dios le va a aceptar su sacrificio. Pero es que no no va es... a exigir que... No va a exigir que otro no lo use, ni le va a decir si lo usa estás pecando. Sí, cabal. Para muchas personas Así usar está bien. oro, para muchas personas usar oro es pecado, ¿ya? Y la Biblia dice que la Nueva Jerusalén tiene calles de oro y mar de cristal, y entonces yo no entiendo. Yo no entiendo cómo es que Dios dice que el oro es pecado y Él tiene unas grandes calles de oro allá en el cielo. No, lo que pasa es que en la iglesia hay mucha ignorancia. Usar una cadenita no es pecado, usar una cosita aquí no es pecado. No, claro que no es pecado. ¿Ya? Ahora, si usted las usa y las anda ahí, ay, que aquí, que allá, ese es el pecado. Ahí entró en pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, sinceramente, todo se nos puede convertir en pecado. Como por ejemplo, la comida, ¿es pecado la comida? Pues comer en exceso. Ahí está. La comida no es pecado. No. Pero si yo vengo, pum, 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 la comida se me convirtió en pecado. Sí. El exceso. El exceso es pecado. Por eso yo siempre lo he dicho. El extremo derecho es pecado. Y el extremo izquierdo es pecado. Hemos nosotros de encontrar un equilibrio en el centro. El libertinaje es pecado. Yo no estoy a favor tampoco de que yo digo, no, Julito no tiene problema con el vestuario, va a ir otro día en calzón a la iglesia. No, o sea, hay que encontrar un equilibrio. Sí. ¿Ya? Pero la libertad no. ¿Cómo? La libertad Ajá. no es pecado. ¿Cuál? Pero, ¿qué libertad? La libertad con el libertinaje son dos cosas diferentes. ¿verdad? Son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros hemos sido libres. ¿Ya? Pero la Biblia dice, no uséis la libertad como libertinaje, como ocasión de pecado. O sea que nosotros ya somos libres del pecado y estamos salvos. Entonces, por eso yo digo ahora, entonces hermanos, vámonos a pecar a nuestras anchas porque de todos modos ya... No, la Biblia dice, ustedes son salvados ya, pero no usen esa libertad como ocasión de pecado. ¿Ya? Ese ya es un libertinaje. Eso es el libertinaje.